Comenzamos, señoría, la segunda de las comparecencias, que realiza en este caso el Grupo Parlamentario Popular para que el Consejo de Gobierno y en concreto la Consejería de Educación informe sobre una aportación de documentación en una causa judicial abierta por la presunta asignación de puestos docentes sin cumplir los procedimientos. Esta misma comparecencia ha sido solicitada a petición propia por la propia consejera de Educación y por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Podemos y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para iniciar la comparecencia tendrá la palabra en primer lugar la señora consejera de Educación, señora Gaya Sánchez. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Cámara para informar a sus señorías que el pasado miércoles 11 de abril de 2017 ordené que con carácter inmediato se realizara una información reservada con el objetivo de esclarecer los hechos y circunstancias sobre los datos y documentos integrantes del expediente remitido a la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla en las diligencias de investigación número 33/2017 incoadas por la Fiscalía Provincial de la Audiencia de Sevilla el 6 de abril de 2017 en la denuncia por el expediente de un nombramiento en el curso 2014-15 para el desempeño de uno de los puestos adscritos al equipo educativo del comisionado del Polígono Sur de Sevilla. El objetivo prioritario de esta información reservada era tratar de averiguar si había existido alguna anomalía o actuación incorrecta que supusiera la existencia de indicios racionales suficientes de exigencia de responsabilidad disciplinaria o de otra índole en la remisión del expediente administrativo sobre este tema, a la vez que despejar cualquier tipo de duda sobre la veracidad de los documentos y demás datos aportados. Para llevarla a cabo de manera inmediata, el mismo miércoles 11 de abril se nombró instructor de la información reservada a un inspector central de la Consejería de Educación. Pues bien, el instructor, tras realizar su trabajo, entregó las conclusiones y las propuestas resultado de la información reservada el pasado 16 de abril. Y les voy a leer literalmente las conclusiones de la información reservada. A la vista del análisis realizado, cabe extraer las siguientes conclusiones. Primera, que el informe de contestación a la petición del fiscal en las diligencias 3317/17, realizado por la Delegación Territorial de Sevilla, dan respuesta a todos los extremos solicitados, aportando los documentos obrantes en la misma sin restricciones de ningún tipo, lo que denota, dice el instructor, la transparencia de dicha delegación en su proceder. Segundo, que no todos los informes aportados a la Fiscalía se pueden calificar de ajustados a la normalidad del procedimiento administrativo, sino que en algunos de ellos hay indicios racionales que apuntan y denotan una elaboración desajustada en el tiempo y, en consecuencia, que no son aplicables a la pretendida finalidad para los que han sido elaborados. Y tercero, que, como sucede en las fichas de dominó, si unos informes con signos de dudosa veracidad nutren a otros como soporte y justificación de acciones administrativas, hace que también estos sean invalidables. Por tanto, señorías, y a la vista de que esta información reservada constata la posible inadecuación e invalidez de algunos documentos aportados a la Fiscalía, he encargado inmediatamente también un análisis jurídico a la Secretaría General Técnica de la Consejería para que se corroboren los extremos expuestos en la misma y, por supuesto, he ordenado el traslado inmediato de esta información reservada y de los documentos oportunos tanto a la Fiscalía como al Juzgado de Instrucción número 17 que está instruyendo esta causa. Traslado que ya se ha realizado. Señorías, tras informarle en primer lugar del resultado de la información reservada, permítanme que antes de concluir les recuerde los antecedentes sobre este caso, que como saben está judicializado y del que se ha informado puntualmente en esta Cámara. El 13 de julio de 2016, tras conocer posibles incidencias en la provisión de uno de los puestos de coordinación en el comisionado del Polígono Sur en el curso 14-15, la entonces consejera de Educación ordenó iniciar un expediente de información reservada como actuación previa, conforme al artículo 28 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios. Se ordenó el inicio del procedimiento a la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. La información reservada, que tramitó como instructor el Inspector General de Servicios de Granada, finalizó el 26 de septiembre de 2016. Tras la conclusión de la información reservada instruida, se detectaron irregularidades en el procedimiento administrativo seguido en la Delegación Territorial de Sevilla para la cobertura de uno de los puestos de coordinación en el comisionado del Polígono Sur, de tal manera que con carácter inmediato se adoptaron las siguientes medidas. El 10 de octubre de 2016 se procede al cese de los jefes de servicio de la Delegación Territorial, tanto de Ordenación Educativa como de Recursos Humanos. Pocos días después, el 21 de octubre de 2016, pide su dimisión el jefe de Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Sevilla.
El 24 de octubre de 2016 se inicia incoación de sendos expedientes disciplinarios a los ya ex jefes de servicios de la delegación, acumulándose los mismos en uno único mediante resolución de la entonces Dirección General del Profesorado y de Recursos Humanos. 2 días después, el 26 de octubre de 2016, la anterior consejera de Educación comparece a petición propia en la Comisión de Educación para informar sobre las actuaciones que se iban a poner en marcha con carácter inmediato tras finalizarse la información reservada. La consejera, además de anunciar la apertura de los expedientes disciplinarios, informó de que se iban a adoptar las siguientes medidas. La Instrucción 14/2016, de 19 de octubre, por la Dirección General competente, por la que se dictan pautas de actuación para todas las delegaciones territoriales de educación sobre la provisión de puestos de trabajo específicos. En ella se recogen, además de la obligatoriedad de la provisión conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, unas especificaciones para aquellos puestos habilitados por convenios o acuerdos de colaboración cuya ocupación habrá de hacerse por convocatoria pública y con requisitos y méritos valorables y evaluables, y que deberán quedar recogidos y avalados por las comisiones de seguimiento de los mismos. Y se establece un seguimiento de los mencionados puestos, que se realizará también a través del Sistema Integrado de Gestión de los Recursos Humanos. Se dieron entonces una serie de pautas tendentes a corregir cualquier vacío que hasta la fecha hubiera permitido la adopción de medidas erróneas y se establecieron medidas correctoras para que no se volvieran a producir incidencias de este tipo. Con posterioridad, un escrito de la Fiscalía del 6 de abril de 2017, que tiene entrada en la Delegación Territorial el 11 de abril de 2017, se comunica acuerdo de diligencias de investigación número 33/2017, que les he citado anteriormente, de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla tras denuncia de los mismos hechos. Ese mismo día, 6 de abril, el instructor que está llevando a cabo los expedientes disciplinarios comunica a la Dirección General de Recursos Humanos lo siguiente, y les leo la literalidad: que en virtud de lo establecido en el artículo 23 infine del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986 de 10 de enero, y teniendo constancia de la apertura de diligencias penales por el Ministerio Fiscal, tras denuncia de los mismos hechos en dicha vía, solicito la suspensión de la tramitación de los expedientes disciplinarios 62/16 y 63/16 acumulados, que actualmente se encuentran en el momento procedimental previsto en el artículo 41 del citado reglamento, hasta tanto recaiga resolución judicial. El 27 de abril de 2017, la Dirección General de Recursos Humanos suspende la tramitación del procedimiento disciplinario hasta que no haya resolución judicial. El 26 de mayo de 2017 llega un nuevo oficio de la reiteración de documentación por parte de la Fiscalía a la Delegación Territorial y una solicitud de información a la Dirección General de Recursos Humanos, a la que se le solicita copia de todo lo actuado en los procedimientos disciplinarios de los 2 jefes de servicio y también de la información reservada. El 29 de mayo de 2017, la Delegación Territorial de Educación de Sevilla responde a requerimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla remitiendo la documentación solicitada. Y el 8 de junio de 2017 se le contesta a la Fiscalía por parte de la Delegación diciéndole que se remitió la documentación el 29 de mayo y que se había producido un cruce de envíos. También me comunican que el 9 de junio de 2017 la Dirección General de Recursos Humanos remite a la Fiscalía 3 bloques de información. Por un lado, la información reservada, iniciada el 13 de julio de 2016 y finalizada el 26 de septiembre de 2016, y lo actuado desde el 24 de octubre de 2016 hasta la suspensión el 27 de abril de 2017 en ambos expedientes disciplinarios. Dicho esto, el pasado 20 de julio de 2017 me pronuncié por primera vez sobre este caso en el Pleno de esta Cámara, en el que anuncié que la instrucción de los expedientes disciplinarios no se había finalizado, pero se ponía a disposición de la Fiscalía, con quien seguiríamos colaborando como siempre. Señorías, colaboración y respeto al procedimiento judicial en marcha y tolerancia cero ante cualquier actuación que se demuestre que es contraria al procedimiento administrativo y al ordenamiento jurídico. Actuamos entonces, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo en adelante, no lo duden. En 2016, ante los primeros indicios, se ordenó abrir una información reservada que constató que no se había actuado conforme a la norma y de inmediato se cesó a los jefes de servicio. También, al mismo tiempo, se dieron instrucciones para la apertura de un procedimiento disciplinario cuya instrucción determinaría todas las responsabilidades oportunas. Investigación, como ya les informé, aún sin haberse finalizado y que se ha remitido a la Fiscalía. Ahora, ante los indicios de que la validez de unos documentos remitidos a la Fiscalía por la Delegación Territorial de Educación de Sevilla se habían puesto en entredicho y con la urgencia de averiguar qué había de cierto en tales denuncias y, sobre todo, para estar convencidos de que se está cumpliendo escrupulosamente con la Administración de Justicia, ordené con carácter inmediato y urgente la información reservada cuyas conclusiones les acabo de trasladar. Y para finalizar, señorías, les insisto,
A la vista de la información reservada, se ha constatado la posible inadecuación e invalidez de algunos documentos aportados a la Fiscalía, por lo que con carácter inmediato he ordenado a la Secretaría General Técnica de la Consejería el traslado de esta información reservada y de los documentos oportunos tanto a la Fiscalía como al Juzgado de Instrucción número 17, que es el que está instruyendo la causa. Y, desde luego, tengan la seguridad de que una vez que se pronuncie la justicia seremos contundentes en la exigencia de responsabilidades de cualquier índole a quien haya cometido con sentido alguna irregularidad en torno a la cobertura de este puesto que se investiga. Por tanto, señorías, en cuanto conozcamos qué concluye el procedimiento judicial, estaré en condiciones de informarles cuáles serán los siguientes pasos a seguir. Porque lo que les garantizo, y se los garantizo desde ya, es que este Gobierno tiene tolerancia cero ante cualquier irregularidad, tolerancia cero ante la más mínima sospecha de que se actúa al margen de la legalidad. Y por ello, cuando haya sentencia, actuaremos con rigor, seriedad y responsabilidad, como hacemos siempre. Gracias. Muchísimas gracias, señora consejera. Turno ahora de los grupos parlamentarios para fijar posiciones del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra su diputado, el señor Maillo Cañada. Señoría. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora consejera, le agradecemos la contundencia. Al recordarle, al escuchar la conversación, a la intervención, quizás se cumple aquello que decía Gracián, ¿no? De lo bueno si breve, dos veces bueno. Porque esto viene de dos comisiones de educación ya previas, en julio de 2016 y después en octubre de 2016, con la anterior consejera, con la señora de la Calle. Y quiero recordar, porque en este tipo de cuestiones tenemos que ser prudentes, y desde luego de Izquierda Unida lo hemos tenido claro, igual que como ocurrió en un caso muy delicado de la provincia de Jaén, un centro educativo escolar, como usted sabe, no habíamos solicitado la comparecencia porque queríamos escuchar y había cosas que necesitábamos conocer. Había algunas cosas que no casaban y, por tanto, era necesario conocer realmente qué es lo que había ocurrido. En la comisión en la que se abordó por segunda vez, después de la información reservada que hizo su anterior consejera, nosotros desde Izquierda Unida lo que decíamos era que es verdad que a veces no se pueden controlar determinadas irregularidades, pero lo importante es saber que cuando se detectan es ver cómo se actúa. Se puede actuar con carácter defensivo diciendo que toda una conspiración de los demás, del mundo mundial, o se puede actuar como se actuó en aquel momento, y que yo, desde luego, agradecí a la anterior consejera, que fue tomando las decisiones oportunas cuando vieron una detección de irregularidad administrativa. Después de este debate, de estos dos debates, se ha producido una nueva noticia que es la que ha provocado esta comparecencia, una comparecencia que en apenas 6 días el inspector de educación que se nombró al efecto, 5 días concretamente, procede a un informe de respuesta de la que usted ha dado cumplida información. Bien, yo creo que así es como habría que actuar permanentemente en este Gobierno. No siempre se hace. Creo que se tira el balón cuando no se tiene nada claro y lo que hay que actuar es que cuando no hay algo que sea evidente o cuando hay una detección evidente de irregularidades, se tiene que intervenir. Se da todo a la Fiscalía. Hay una aseveración bastante grave del instructor, porque concluye que no todos los documentos son o que están elaborados de manera desajustada. Es decir, que hay una evidencia de que no se han hecho cuando se tenían que haber hecho en el tiempo. Y que además esa invalidez de esos documentos que se hicieron de manera, por decirlo de manera sutil, desajustada, invalidan a otros cuya base está precisamente en esa documentación. La pregunta que nosotros nos hacemos, la que yo me he hecho en función de la intervención que usted ha tenido, es la siguiente. Estamos en un salto en el que se ha pasado de una detección de irregularidades administrativas a un ámbito penal, con un proceso que está en su judice y que eso ha motivado la suspensión de un expediente que confiamos, como usted dice, que cuando haya resolución judicial se dictamine en función de esas resoluciones y se actúe con toda contundencia.
La pregunta que yo le hago es la siguiente, que me ha quedado por aclarar. ¿Cómo no fue posible detectar que la documentación que se envió a Fiscalía a petición de la misma tuviera o fuera detectada que efectivamente había sido elaborada de manera intempestiva, es decir, literalmente, fuera de tiempo? Es decir, en el proceso de comprobación y contraste de la documentación que solicita la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción para su envío por la Delegación Territorial, ¿quién fue quien lo envía y por qué no hubo una detección de esa irregularidad? ¿Cómo es posible que, lo digo sin prejuicio, sin juzgarlo, es decir, por qué en la detección contraste de una información que se va a enviar al juzgado no se detecta, cómo es que no se detecta que efectivamente podía haber documentos que estuvieran por carácter formal, como ha salido en prensa, carácter formal, una inadecuación en los sellos que encabezan los documentos oficiales, que no correspondía a lo que en su fecha tenía que corresponder, porque no se llamaba así la delegación territorial. Esa es la pregunta que me queda en una exposición que creo que es la primera vez, por lo menos desde que yo soy parlamentario, que no se ha agotado el tiempo en una comparecencia. Ha tenido usted la mitad del tiempo y posiblemente haya dicho el doble de lo que muchas veces se dice en las comparecencias. Digo desde el punto de vista cualitativo de la información que ha desarrollado. Y en la actuación de prudencia que nosotros hemos tenido, ¿por qué? Porque efectivamente el principio de acción de gobierno que debe configurar una buena práctica es precisamente que se basa en un principio de que uno puede que no pueda controlar que haya irregularidades. Pero desde luego, si las hay, lo que determina o divide la buena acción de gobierno de la mala acción es la actitud que se adopta hacia ella. Se abandona cualquier actitud pseudocorporativista, tendenciosa, oscurantista, opaca, conspiranoide, por una asunción de transparencia que nosotros agradecemos, y además lo que vamos a hacer es estar vigilantes para que se cumpla lo que usted ha dicho, que es pendiente del juicio, se determinará en función de la resolución la activación del expediente que ahora queda suspendido. La actuación de la señora de la Calle, con la que tenía profunda discrepancia, debo reconocerla, posiblemente incluso más que con usted, por mi parte fue objeto en su momento de reconocimiento. Nos pareció que en aquel momento la actuación de cese de los jefes de servicio era oportuna cuando se detecta irregularidades. La gente tiene que asumir su responsabilidad. Sería una actuación negativa el hecho de evidenciar una irregularidad y actuar por una suerte de protección si no se tiene realmente responsabilidad sobre los actos que se producen. Pero, y me remito a las declaraciones que hice en julio de 2016, y no voy a ser original, pero me parece que están en plena actuación, la reflexión política que a mí me permite este debate es en qué grado de impunidad se encontraban para desarrollar estas actuaciones con esa frescura y falta de procedimientos a sabiendas de la elección de esa persona para lo que iba a ser el comisionado del Polígono Sur, que después no fue, que después fue para un puesto para el que no había requisitos, etcétera. Es decir, la reflexión política y la lección que tenemos que extraer de este momento es el ambiente de impunidad en la que nos movemos con carácter subjetivo, que provoca determinadas actuaciones que en un contexto de fiscalización de las instituciones o de contexto de más rigor respecto al control del gobierno hace que todos nos tentemos la ropa. O lo que es lo mismo, la mayor existencia de contrapesos en el ejercicio de la función, sea política o sea funcionarial, y se lo dice un empleado público, es precisamente la existencia de contrapesos que eviten comportamientos de carácter irregular que se mueven desde nuestro punto de vista, pensamos, en un contexto de ambiente de impunidad, como se han movido otros hechos mucho más graves que el que aquí nos concierne, pero que no es menor, que es un contexto de nepotismo, nunca mejor dicho, con respecto a la contratación irregular de una persona que no tenía que haber sido contratada. Así que yo también tampoco voy a agotar tiempo en correspondencia, sí decirle que este tema celebramos que hayamos sido en una suerte de criterio de prudencia determinado
por el hecho de que hay personas a las que se le puede provocar daño y, por tanto, creo que es importante establecer ese criterio de prudencia. Nosotros no hemos solicitado la comparecencia en este Pleno porque nos parecía más oportuno haber seguido el hilo de las comisiones de educación en su momento, pero en cualquier caso, ya que se da oportunidad de que sea en este Pleno, sí me parece que es importante, igual que el que hicimos el resto de los grupos con respecto al hecho grave de la provincia de Jaén, un colegio de la provincia de Jaén, que en esa prudencia actuar con la máxima prudencia y con la máxima contundencia cuando están contrastados los datos para dar autoritas y dar legitimidad a la toma de decisiones que se han tomado y que en este caso tengo que decirle que son desde nuestro punto de vista muy correctas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Maillo. Interviene a continuación la diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Escrivá Torralba. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy estamos aquí ante un nuevo capítulo del caso Anaís Moreno. Un caso que, desde el punto de vista de Ciudadanos, pues tiene contradicciones. Mire, la contratación en el 2014 de esta chica, de Anaís Moreno, pues fue presuntamente irregular. Y digo presuntamente porque, como usted bien ha dicho, está judicializada la causa. En esta contratación intervinieron pues 4 personas, la propia beneficiaria, y los jefes de servicio, como usted ha nombrado, y también el delegado provincial que había en esa época. De hecho, son los 4 que están en la causa. Pero es que no solamente fue un poco extraña, digámoslo así, con prudencia, la contratación, sino la renovación un año después, pues también fue un poco sospechosa. Apareció una lista de excluidos, 3 meses después se le, incorporó, cobró con efectos retroactivos. Una persona que tenía la carrera de comunicación, que fue a trabajar en un centro permanente, que ni era interina, ni era funcionaria, ni había pasado ningún proceso de selección. Con lo cual, pues lógicamente, el caso se abrió y yo también quiero reconocer, cómo empezó a actuar su antecesora, la exconsejera Adelaida de la Calle, que empezó a actuar bien porque abrió un expediente de información reservada que tuvo consecuencias, sus primeras consecuencias, con la destitución de estos 2 jefes de servicio. Pero claro, eso quedó ahí porque cuando se judicializó, como usted bien ha dicho y ha recordado el señor Maillo, pues se paralizó esos expedientes sancionadores que se abrieron también en esa época. Y ahí es cuando vemos ya las primeras contradicciones, porque claro, vemos que estas 2 personas, pues se tomó medidas con ellas, no se le pudo quitar, por supuesto, su puesto de funcionario, porque eso es algo muy grave, pero sí que se le quitó responsabilidades. Al delegado provincial, cuando se abrió, se destapó esta sospecha, ya no era de la Consejería de Educación, pero sí que tenía responsabilidades en otra consejería, concretamente en la Agencia IDEA de Sevilla, y sin embargo continuó con sus responsabilidades, cosa que vemos que no debería haber sido. ¿Y qué pasa? Que no solamente no comprendemos por qué la cosa se quedó ahí, en esos 2 jefes de servicio, que los felicitamos la medida. ¿Qué pasó también con Anaís Moreno? Se pregunta mucha gente, porque este no es el caso generalizado que afecta a muchas personas. Es el caso de esta chica que es la hija del ex jefe de inspector de Sevilla. Entonces, claro, vemos, ¿qué ha pasado con esta chica? Pues esta chica, esa experiencia, esos puntos que consiguió durante esos 2 años puestos en duda, pues le ha dado la opción de ocupar un puesto en Huelva, un puesto que consideramos que seguramente debería ocupar otra persona, porque esto todavía pues tiene muchas dudas que resolver. Y mire, señora consejera, nos alegramos de su compromiso y la concreción
de su diálogo, de que hayan asumido que ha habido algún error, de ese informe que nos ha leído hoy aquí, ese último informe que nos ha dicho las conclusiones. Pero es que hay un informe anterior a ese que permitió que se destituyeran estos dos jefes de servicio, que no conocemos esas conclusiones. No se conoce. Usted ha hecho esa labor de transparencia respecto a este último informe, respecto a esas conclusiones de ese informe reservado. Pero el más importante, el que permitió destituir, o como se pueda llamar, a esos dos jefes de servicio, no lo conoce ni el Parlamento y nos dicen que tampoco lo conoce ni el propio juez. Con lo cual, yo le animo a que dé un paso más al que ha dado hoy. Hoy ha hecho un esfuerzo de transparencia, pero creo que se puede dar un esfuerzo más y aclarar todas esas sombras que todavía tiene el caso y que pueden ayudar tanto a los que estamos hoy aquí, a los funcionarios que nos escuchan, a los interinos que nos escuchan, que ven pues un trato de favor continuo, en el caso de Anaís, en el contrato, en la renovación, y digamos también en que se le haya permitido pues acceder a ese puesto de Huelva usando la experiencia conseguida a través de estos dos contratos. Mire, señora consejera, nosotros también queremos ser prudentes. Respetamos los procesos judiciales, las decisiones judiciales, pero creemos que se puede dar un paso más en la transparencia y en las medidas adoptadas por responsables que posiblemente hayan tenido algo que ver, pues apartámosles de esas responsabilidades. Llámese el antiguo delegado provincial, llámese la responsable de recursos humanos, llámese la que ha fallado en la remisión de los documentos. No les digo que sean culpables, pero que sí que se pueden tomar medidas ejemplarizantes, igual que lo hizo la consejera Adelaida de la Calle con los jefes de servicio. Mire, señora consejera, yo tampoco quiero agotar nuestro tiempo, porque lo importante ya se ha dicho aquí, pero sí que quiero que quede claro que Ciudadanos no se va a conformar con lo que sabemos hasta ahora. Igual que ya ha habido 3 comparecencias, 2 en comisión y hoy aquí en pleno, le pediremos otra durante los próximos meses, cuando este tema haya avanzado más y se pueda saber más sobre el capítulo que hoy nos trata, sobre esos documentos que, como usted bien ha dicho, han tenido fallos que habrá que descubrir el porqué de esos fallos y dirimir las responsabilidades pertinentes de cada capítulo, de este caso de Anaís Moreno. Y solo decirle que cuente con Ciudadanos tanto para mejorar en transparencia como para mejorar en lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Escrivá. Interviene a continuación la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, la señora Benítez Gálvez. Señoría. Gracias, señora presidenta. Bien, buenas noches. Seré implacable en la lucha contra la corrupción. Este fue el compromiso que adoptó Susana Díaz cuando fue designada candidata del PSOE a la presidenta de la Junta de Andalucía tras la dimisión de José Antonio Grillán en agosto de 2013. Unos días después, el titular iba en la misma línea y decía: «Me avergüenza la corrupción y me propongo combatirla». Y entonces le propuso a M. Rajoy un pacto nacional para la regeneración política. Un año después, en septiembre de 2014, Anaís Moreno, la hija del exinspector jefe de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, es contratada para una plaza para la que no reúne los requisitos exigidos por la norma.
Un puesto que se cubre con funcionarios del cuerpo de maestros a través de un concurso que cada año convoca la Consejería de Educación. Pero Anaís Moreno en ese momento no es funcionaria, tampoco interina y ni siquiera maestra. Y, por supuesto, no se presentó a la convocatoria para ese puesto porque no reunía esos requisitos. Ese puesto, señoría, se creó para la hija del exinspector jefe de la Delegación de Sevilla. Susana Díaz es implacable en la lucha contra la corrupción, pero Adelaida de la Calle, cuando salta este escándalo, reconoce que la Delegación de Sevilla concede cada año al menos 4 puestos a dedo. Al menos 4 puestos a dedo. Reconoce que hay una puerta trasera por la que cuelan amiguitos y amigotes. Reconoce que hay un número de plazas que se reparten como los ERE. A Susana Díaz le avergüenza la corrupción. Por eso, durante la investigación interna, se hace entrega de un dossier requerido por la Fiscalía en el que van documentos supuestamente falsificados por la propia Delegación Territorial de Educación de Sevilla para justificar este enchufe, esta contratación irregular. Adelaida abrió una investigación interna que encomendó a la Dirección General de Profesorado y Recursos Humanos, según informó en la comparecencia del 26 de octubre de 2016. Susana Díaz, la guardiana de las esencias del PSOE de los ERE, declaró en este Parlamento que el enchufe, que esta contratación irregular, se trataba de una cuestión funcionarial, dijo. Y usted hoy aquí comparece por ese motivo, 15 días después de que el escándalo saliera a la luz pública, el mismo tiempo que tardó Cristina Cifuentes en comparecer en la Asamblea de Madrid, el mismo tiempo, 2 semanas. Agradecemos la actitud colaborativa que está teniendo la Consejería de Educación con la Justicia, pero esperábamos que lo primero que tendría que haber hecho la Consejería de Educación aquí al subir a esta tribuna es anunciar el cese de la delegada de la Educación, de la Delegación de Educación Territorial de Sevilla, Francisca Aparicio, que pensaba que hoy iba a estar ahí sentada, y el cese de su directora general de Recursos Humanos, Antonia Cascales. Pero no ha sido así, al contrario. En estos días ha anunciado otra investigación interna sobre la investigación interna de Adelaida de la Calle y ha basado su comparecencia intentando colocar una especie de cordón sanitario alrededor de los despachos que ocupan los funcionarios en la Delegación de Educación de Sevilla, como si el virus del chanchullo, del enchufismo y el nepotismo estuviera localizado, controlado y aislado. Cuestión funcionarial, dijo Susana Díaz, cuestión funcionarial. Y eso ha intentado también la consejera, ese mensaje el que ha intentado lanzar. Como si el parasitismo planificado de las instituciones fuera una estrategia urdida por los funcionarios andaluces, señorías. Señora consejera, nos están diciendo ustedes, nos intentó decir Susana Díaz el otro día, que son los funcionarios los que colocan sus excedentes en toda clase de chiringuitos ad hoc, como agencias, gabinetes, institutos, observatorios, kioscos, o es su partido en el Gobierno de la Junta de Andalucía quien se sirve del poder para ganar elecciones, señora consejera. Están diciendo ustedes que los delincuentes son los funcionarios y que da la casualidad, que fueron los funcionarios de la Delegación de Educación de Sevilla quienes alertaron de la irregularidad en el expediente de contratación de Anaís Moreno. Esos funcionarios que no ocupan puestos a dedo y que no llevan el carné del PSOE en la boca, señora consejera. Funcionarios que fueron destituidos, porque eso no lo ha dicho, fueron destituidos en el mes de julio de 2016, un mes después de que la noticia apareciera en los medios, un mes antes. Esa fue la primera medida que adoptó el Gobierno andaluz, destituir a quienes alertaron de las irregularidades en el expediente de contratación. Y dicen ustedes tolerancia cero. Sí, señora, ese fue el buen placaje a la corrupción, quitar de en medio a los valientes que la denunciaban. Esa fue su primera actuación. Y cuando el fraude ya no se podía negar, destituyeron a 2 jefes de servicio y el inspector jefe, el padre de la enchufada, dimitió. Una cuestión funcionarial. Defendía Susana Díaz
hace 2 semanas, olvidando que el exdelegado de Educación, Francisco Díaz Morillo, ha sido imputado en la causa, compañero de partido que sigue como alto cargo de la Consejería ocupando la gerencia provincial de la Agencia IDEA de Sevilla. No vean cómo está la Consejería de Empleo. No vean cómo está la Consejería de Empleo. Su gobierno ha tenido meses para cesarlo desde su imputación y no lo han hecho. Usted ha tenido también tiempo para destituir a la delegada territorial de Sevilla, ya que bajo su mandato se falsificó supuestamente esa documentación y no lo ha hecho. Ha tenido meses para destituir a su fiel escudera, la directora general de Profesorado y Recursos Humanos, y tampoco lo ha hecho. Y tendría que haberla cesado desde el mismo momento, y escucha atentamente porque esto es importante, desde el mismo momento que se supo que Anaís Moreno no participó en la convocatoria de adjudicación de destino de mayo-junio de 2015, que estuvo en su casa cruzada de brazos, sin destino desde septiembre a diciembre de 2015, que presentó, es decir, no echó los papeles y quedó excluida de la convocatoria, que presentó un recurso de reposición alegando que no participó, que no echó los papeles, como se dice coloquialmente, porque había sido mal informada y que la Consejería de Educación admitió dicho recurso de reposición procediendo al ingreso de las nóminas de esos meses que estuvo cruzada de brazos en su casa. Mal informada. ¿Desde cuándo es un motivo ese para liberar a una persona de sus responsabilidades? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se ha tenido esa consideración con otros opositores y con otros interinos? ¿Cuándo? Nunca se ha tenido esa consideración. Nunca. Pero qué fácil, oye, qué fácil es todo para los cachorros de los cargos del PSOE. Qué fácil, señora consejera. Y qué difícil y qué duro para los hijos y las hijas de la clase trabajadora, para los que se esfuerzan año tras año para sacar una plaza en las oposiciones, para los que se recorren, para esos interinos que se recorren toda la geografía andaluza, saltando de un destino a otro mientras ustedes le niegan la estabilidad. Qué fácil, sí. Por cierto, ¿qué le va a decir usted a los opositores excluidos de las bolsas de trabajo por un error telemático? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le van a decir a esos compañeros con 2, 5, 10, 15 y 20 años de experiencia laboral que llegaron aquí suplicando una solución, que llegaron aquí sin dormir, sin comer, porque ustedes los dejaron en la calle, en el paro, en la estacada? ¿Qué le van a decir a esos trabajadores a los que no les dieron ni siquiera la oportunidad de subsanar el error? Ni una oportunidad. ¿Qué le van a decir a esos trabajadores? ¿Qué le van a decir? Lo siento, no volverá a ocurrir. Seremos implacables con la corrupción, no tengan tan poca vergüenza. Sí ha habido daño de esta gestión, hay daño, y lo están sufriendo interinos en la calle, lo están sufriendo. ¿Y Ciudadanos qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Ponen cara de niño bueno mientras siguen manteniendo en los gobiernos a partidos que se ríen de la gente en su cara? ¿Eso es lo que hacen? ¿Esa es su estrategia de regeneración política? Y al PP ni le pregunto, porque he visto lo que he visto en estos días y ni le preguntamos. Bien, señora, ser implacable con la lucha contra la corrupción es también apartar de los cargos públicos a las personas que de alguna u otra manera han sido responsables de los hechos que se están investigando hasta que todo se aclare, para evitar que la causa se contamine, porque eso es lo que ha pasado, que la causa se ha contaminado, porque han usado corrupción para tapar más corrupción. Se han falsificado documentos para ocultar los casos de enchufismo y los altos cargos vinculados a ellos siguen intactos, siguen siendo merecedores de su confianza. Y no es una cuestión de confianza en un compañero de partido, es una cuestión de protección de los intereses comunes. Y si usted eso no lo entiende, señora consejera. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario Popular y su diputada, la señora del Pozo Fernández. Señoría. Señora presidenta, señora consejera, señorías, buenas noches a todos. Señora consejera, le agradecemos también sus explicaciones, un relato judicial y administrativo amplio que nada tiene que ver, efectivamente, con el concepto de funcionarial, de problema funcionarial que usó la presidenta el otro día. Y también hemos echado en falta que entre usted en cuestiones de fondo que han ocurrido en estos 2 años y que nada tienen que ver ni necesitan expedientes reservados.
Yo comprendo que no es un tema fácil, ni tampoco se inició durante su etapa de gobierno, pero sí ha continuado. Y tenía usted hoy la obligación de aclarar muchas cuestiones en este Parlamento al que se le han dado todo tipo de versiones, de asumir responsabilidades y adoptar medidas que todavía no se han adoptado. Y, sobre todo, como usted bien ha dicho, de colaborar debidamente con la justicia. Pero para ello usted tiene que elegir si opta por asumir que las cosas se han hecho mal y llegar de verdad hasta el final, o si continúa justificando lo injustificable como ha venido ocurriendo hasta ahora. Sabe perfectamente que esto es un caso, señora consejera, de unas presuntas prácticas irregulares sistematizadas durante muchísimos años y con las que usted tiene que acabar de raíz. Señora consejera, usted no debe consentir ser prisionera de ningún tipo de secreto, ni sentirse condicionada por unas malas prácticas que usted no inició. De lo contrario, se verá arrastrada en un laberinto de contradicciones que ya veremos cómo terminan. Mire usted, señora consejera, no se puede desde su propia consejería aceptar el recurso, como ha dicho la compañera, que puso la profesora en cuestión para continuar un año más en el Polígono Sur, sin ni siquiera haber solicitado ese destino, reembolsándole todos los meses que estuvo sin trabajar e incluso validándole todos los puntos acumulados para luego ocupar una plaza en la bolsa que verdaderamente le correspondía. Y ahora, desde su misma consejería, decir que esos puestos solo pueden ser ocupados por funcionarios. Señora consejera, siendo probablemente una buena profesional, no era interina, ni era funcionaria, no era docente, si es verdad que era la hija del anterior inspector jefe de la delegación. Por no existir, no existía ni convocatoria pública para ese puesto, ni ese año ni el anterior. ¿Qué versión es la correcta ahora, señora consejera de su consejería? ¿La de antes o la de ahora? Y le digo más, es que han montado un lío con las explicaciones que se han ido dando aquí en el Parlamento, que ya no hay por dónde cogerlo. Primero se trataba de puestos específicos del Polígono Sur, luego eran puestos por designación o libre designación, que yo no llegué a enterarme. Después se transformaron en puestos de libre designación dentro del comisionado para la coordinación del plan educativo. Algo curioso, porque los puestos venían dándose desde el curso 2004 y 2005 y el plan educativo es del 11. Luego se convirtieron en puestos eventuales, en un informe sin precedentes, señora consejera, que la actual delegada de Educación provincial envió a la delegada de la Junta en Sevilla en julio del año 16, convirtiéndolos en eventuales. Y lo último que han dicho ustedes es que son puestos que se asignan en el marco de un convenio educativo que se estableció en el año 2004-2005. Y durante todas estas versiones, la profesora en cuestión pasó de estar en un centro de educación permanente a profesora de secundaria adscrita a educación especial, luego a coordinadora de programas anuales del plan educativo y posteriormente a profesora para colaborar en estudios de necesidades de compensación educativa. Una señora licenciada en comunicación audiovisual. Señora consejera, ¿cómo pueden ahora pretender dar legalidad a lo ocurrido con esta profesora entre los años 14 y 16, amparando su nombramiento en un convenio educativo, como dijo la anterior consejera, con el comisionado del Polígono Sur del año 2004? Un convenio que contemplaba la incorporación de 4 docentes durante ese curso, con el único objetivo de hacer un estudio para averiguar las necesidades de compensación educativa para el año siguiente. Un convenio con un único objetivo y solo para el curso siguiente. Y la delegación y la consejería siguieron usándolo durante años y dándole continuidad. Eso no necesita expediente reservado, señora consejera. Hasta 14 personas, lo dijo la anterior consejera. Y el problema no es el convenio, ni es el plan, porque todos tienen que cumplir con la normativa, no pueden contradecir una norma de rango superior. El problema, señora consejera, es el uso que se ha hecho de estos convenios para habilitar un sistema de acceso al margen de la legalidad. Por eso hay tantos problemas con algunos de los documentos que se han enviado al juzgado, porque es imposible seguir justificando en vía judicial lo que no se puede justificar. Fechas que no coinciden, datos contradictorios y membretes que no coinciden con la época en la que se debieron emitir, sin hablar de la falta de coincidencia entre esos documentos y la declaración que ha aportado la comisionada del Polígono Sur, que dijo claramente que solo pudo proponer a 3, no al 4, y que además no sabía ni quién era esa persona, ni cómo llegó, ni qué hacía allí, se enteró por la prensa. Señora consejera, por muchas informaciones reservadas que abran,
Como no corte definitivamente con lo anterior, esto no tiene solución. No se puede seguir tapando y al mismo tiempo colaborar con la justicia. ¿No le parece suficientemente grave que por estos hechos en tan solo 3 meses se destituyeran a más de 20 personas en la delegación que no compartían estas prácticas, dimitiera el secretario general, se cesara a 2 jefes de servicio, se invitara a marcharse al jefe de la inspección? Es que hubo unos meses, señora consejera, que no quedaba nadie. Solo la delegada provincial y el anterior jefe de planificación que hacía las veces de secretario general. Esto no necesita información reservada, señora consejera. Un verdadero desastre. Y todavía vamos a pretender defender lo ocurrido. Señora consejera, ¿usted cree que es normal que, a pesar de todo esto, la actual delegada, que no vino a comparecer aquí, no vino, que fue lo primero que pedimos, porque el PSOE y Ciudadanos se negaron, pedimos a la delegada, no a la consejera, siga aún en su puesto y el anterior delegado esté de gerente en la agencia IDEA en Sevilla? Este no es el camino, señora consejera, como tampoco lo fue el negarme por escrito, con un informe jurídico infumable, el primer expediente reservado que se hizo sobre esta materia y no traernos aquí todavía el expediente completo de contratación de esta señora en cuestión. Señora consejera, no es un hecho aislado, ni tampoco, como he dicho, una cuestión funcionarial. Afecta a varios altos cargos de la delegación provincial y también de la consejería. Su delegación territorial de Sevilla ha sido cuestionada hasta decir basta en los últimos años. Irregularidades en escolarizaciones, abuso brutal de docentes adscritos y la presunta creación y mantenimiento de un sistema opaco y paralelo de asignación de puestos docentes que va mucho más allá de una sola irregularidad. Esto no necesita expediente reservado, señora consejera. ¿Usted cree de verdad que todo esto se puede montar y mantenerse al margen de la consejería? ¿Cómo es posible que hayan fallado todos los controles de supervisión durante más de 10 años, señora consejera? Claro que lo sabían. Hubo alguna afectada, como se ha dicho ya, que no sé cuántas reclamaciones presentó en su consejería, no en la delegación, reclamaciones y recursos entre los años 15 y 17, todos desestimados. Tuvo que intervenir hasta el Defensor del Pueblo y hasta 200 firmas se presentaron en el Defensor del Pueblo para denunciar estas actividades irregulares. Eso no necesita información reservada, señora consejera. Señora consejera, tómeselo en serio. Empiece también por cumplir la PNL que se aprobó aquí por unanimidad por todos los grupos hace año y medio, para cambiar la normativa y que no haya más abuso. Con una instrucción no es suficiente y tiene el mandato de este Parlamento desde hace año y medio y no lo ha hecho, señora consejera. Y revise todas las contrataciones al amparo de los distintos convenios. No sé, por ejemplo, se me ocurre el de Justicia del año 2006. Revíselo bien, todo, que esté todo en orden. Señora consejera, se lo repito, cambien de actitud. Yo confío en que lo haga por su primera intervención. Asuman las responsabilidades que tengan que asumir y colaboren debidamente para aclararlo todo. Porque yo no sé lo que pasará en vía judicial, no lo sé, lo respeto profundamente. Pero, desde luego, señora consejera, si no dan las explicaciones oportunas en este Parlamento y no nos enteramos de verdad de lo que ha sucedido y de por qué se han dado tantas versiones contradictorias, señora consejera, desde luego se van a ganar a pulso la comisión de investigación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tomará la palabra la señora Segura Martínez. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señorías. Mi grupo va a empezar retomando las ideas principales que la consejera acaba de exponer. ¿La realidad cuál es? La realidad es que la consejería ha abierto una información reservada a fin de esclarecer hechos, circunstancias referentes a datos, documentos integrantes de un expediente que se remite a Fiscalía de Audiencia en Sevilla sobre el nombramiento de una docente en el curso 2014-2015 para el desempeño de uno de los puestos adscritos al equipo educativo del comisionado del Polígono Sur. Y el eje que se deduce de la comparecencia, y creo sinceramente, señora Escrivá, que no lo ha hecho con ningún esfuerzo, el eje ha sido transparencia, colaboración y respeto al procedimiento judicial. No he visto ningún esfuerzo en la consejera
para hablar de transparencia. Investigación si hay anomalía o actuación incorrecta en la remisión del expediente administrativo. Despejar cualquier duda sobre la veracidad de los documentos y, además, ver los datos aportados. La consejera lo ha repetido y yo lo vuelvo a repetir. Es un principio inamovible de la Administración educativa andaluza. Tolerancia cero ante cualquier irregularidad. Señora consejera, mi grupo quiere agradecerle que haya solicitado la comparecencia en el Pleno para informar con datos y con tanta claridad sobre las conclusiones que ha arrojado la información reservada que usted ordenó en cuanto tuvo conocimiento de que pudiera haber alguna sospecha o duda sobre la documentación que la delegación ha remitido al juzgado. Le quiero agradecer como parlamentaria y también como portavoz de este grupo, además de su celeridad por la importancia del tema, evidentemente, también su compromiso, su sosiego, su rigor, no solamente en colaborar con la Administración de Justicia, sino también para debatir en este Pleno. Porque, como se ha dicho, tanto el Gobierno como este grupo lo que quiere, lo que queremos, es que cuanto antes se sepa que ya esto está en manos de quien tiene que estar. Lo ha dicho el señor Maillo, ha pasado de un tema administrativo a un tema penal. Creo que contundencia y brevedad son dos buenos adjetivos que aquí se han dicho en la intervención del portavoz de Izquierda Unida. Y, desde luego, hay algo importante en política, conocer para opinar. Yo no he visto ningún bateburrillo. Usted ha hecho un correlato bastante acertado, evidentemente basado en la realidad. Para hacer un correlato lo único que hay que hacer es ver cómo está el expediente y, a partir de ahí, pues decirle a este Parlamento lo que está pasando. Porque este Parlamento no es un juzgado. Este Parlamento es una fuente de información. Y aquí la señora del Pozo creo que se está confundiendo de ámbito. Yo estoy convencida, señora consejera, como usted ha dicho, que cuando tengamos sentencia, en cuanto haya resolución judicial, se tomarán las medidas que haya que tomar y se exigirán las responsabilidades que haga falta. Y seguramente ningún grupo político le va a tener a usted que pedir que venga aquí. Usted, como lo ha hecho ahora, lo hará. Hemos debatido en muchísimas ocasiones las dimensiones del sistema y, es verdad, un vasto sistema con procesos para provisión de recursos humanos y, evidentemente, el rigor, la solvencia y el respeto a las normas. Pero puede haber casos puntuales donde esas normas no se respeten. Y, evidentemente, a quien preocupa es a la consejería. Y, además de preocuparle, le ocupa, como usted ha demostrado aquí esta tarde. Ha dejado claro que hay que respetar los tiempos de los procedimientos, tanto administrativos como judiciales. Y ha habido actuación. Su correlato así lo demuestra. Hay una diferencia. El Gobierno y este grupo quiere que se haga justicia, con todas las garantías. Este grupo lo que no quiere es que se hagan juicios paralelos. No quiere que se ponga la sospecha sobre alguien y se le condene de antemano. Y, sobre todo, no queremos que se utilice un caso, este caso que se está investigando, para manchar toda la educación pública andaluza con tal de sostener unas tesis. Parecía que la señora del Pozo y la señora Benítez estaban opositando en una tesis a ver si la trama y el caos se hacían exagerados. Ya tenemos antecedentes en este Parlamento de las manchas que se está intentando por parte de sus señorías del Partido Popular, que después se demuestran falsas. Señora del Pozo, ¿le suena la frase «La Fiscalía pide el archivo de la causa de formación»? Que así, provincia a provincia, ve usted, no hay que manchar tanto, no hay que generalizar, los casos concretos se investigan y se solventan. Y la diferencia que hay entre ustedes y nosotros, ¿sabe cuál es? Que ustedes ponen el foco en un tema y creen que con eso están iluminando al mundo, y es una cuestión de física. Un foco tiene un tema muy circunscrito que no hay más, el mundo no se ilumina con un foco, hay que contextualizar, buscar el rigor y la transparencia, y por un interés electoral no se puede llevar al sótano del oscurantismo a una administración tan grande como la educación pública andaluza, sea del color que sea el Gobierno. Este Gobierno es transparente, como una luchadora al frente, la presidenta, a la que demonizan una y otra vez. ¿Cómo no la iba a sacar a la señora Susana, la señora Benítez? Le tienen pavor políticamente, porque es fortaleza en defender a su tierra. Le tienen pavor porque es honrada. Y le tienen pavor porque dirige un Gobierno con estabilidad y con credibilidad, donde ustedes tienen terremotos y caos interno. Quieren desbancar
a un Gobierno, señora del Pozo, que es solidario con las personas en sus presupuestos y en sus medidas para atajar las desigualdades. Y se olvidan de hacer propuestas constructivas, que es su obligación como oposición. En su lugar, se ponen con un frenesí desmedido con la prensa y, cómo no le gusta decir, con comisiones de investigación. ¡Qué tristes son en política, señorías del Partido Popular! ¡Qué tristes! Y resulta muy curioso. El Grupo Parlamentario Popular, que aún están mareados con el tsunami del martes ejemplar y de las cremas regeneradoras, aquí vienen de justiciero. Nosotros pensamos que la justicia existe, señora del Pozo, pero existe en el ámbito donde hay que dilucidar las irregularidades, y eso es lo que está haciendo la Consejería de Educación, poner alerta, pero no ahora, desde el inicio de este tema. Ustedes arreglen lo que tengan que arreglar donde gobiernan, que ya tienen bastante, tienen tarea, y si quieren ayudarnos, peleen arriba con lo que esta tierra necesita, con la financiación justa, que eso sí que es un tema grave. Mire, controlar al Gobierno no es ensuciar Andalucía. Controlar al Gobierno se puede hacer de manera responsable. Es más, se puede y es su obligación, señora del Pozo y señora Benítez. Dejen ya el todo vale. Cuando se hace daño a las instituciones y al servicio público, ¿sabe usted a quién se le hace daño, señora del Pozo? A la democracia. Y señorías de Podemos, confíen más en los mecanismos. Respire usted. Si es que estaba usted que se asfixiaba. Respire usted, porque tenemos que confiar en los mecanismos de ordenamiento jurídico. Confíen en las instituciones. No se asusten, que no es como su caos interno. Dejen la pinza con la derecha, porque al tratar de convertirse en aladiles del buen gobierno, hacen de temas muy serios un permanente show. Los montajes y los teatros continuos se deben de dejar, porque la oposición en el Gobierno lleva responsabilidades, señora Benítez. Y en esa ansiedad de que ustedes tienen de apuntarse a la crítica, venga de donde venga, la haga quien la haga, tratar de darle al Gobierno andaluz y, por supuesto, a mi grupo, pues se ponen al frente de la defensa de la educación pública. ¿Sabe usted lo que yo creo? Que cuando uno está desprestigiando la educación pública, no la está defendiendo, se lo dije en comisión, la está atacando. Y hay una cosa que me preocupa, que espero, porque confío en usted en ese sentido, que no sea cierto. Me está dando un tufillo de que ustedes están teniendo una especial privilegión por poner la mota en el ojo de Andalucía y la viga en la derecha no. Y que están instruyendo en su alrededor, cuando pueden, la barbaridad que están haciendo la derecha en los presupuestos generales del Estado desde que llegaron año tras año. Ustedes cogen, ponen el foco para que mire a la Junta de Andalucía. Esto no vale, eso es hacer trampa, a la izquierda. Parece mentira, parece mentira. Si el PP es triste, ¿sabe usted lo que me parece? Que ustedes son patéticos. Están enredados en un laberinto que a veces ni ustedes mismos le ven la salida. Por favor, señora Benítez, todo menos mirar lo que hacen ustedes allá donde gobiernan, porque se lo voy a resumir en un tema que, bueno, por distender un poquito, cuando critican al PP porque le pone medallas a la Virgen, después en Cádiz, según explica su líder Kichi, medalla a la Virgen del Rosario, pero dice que con sentido religioso no, con sentido cívico. Ole por esa claridad de conceptos. Están ustedes que se salen y vienen aquí a montar el show y, bueno, vamos a dejar la ciencia ficción. Señora consejera, le agradezco que desde el Gobierno pusieran en su momento nuevas medidas para el acceso a determinados puestos específicos, como lo ha explicado usted, medidas que pueden ser un cortafuegos para que ningún trabajador y trabajadora pueda entrar por una puerta que no corresponde, que se investigue. Y me refiero a la instrucción. La señora del Pozo dice que eso no tiene importancia, que es otra cosa. Por lo que por parte de todas las delegaciones territoriales, todos los puestos de trabajo específicos, objeto de su competencia, se han realizado y se realizan por convocatoria pública y con méritos valorables y evaluables. Le quiero decir, sinceramente, que lo que yo he podido escuchar, tanto por parte de la señora Benítez como de la señora del Pozo, me ha preocupado seriamente. Porque no se puede hacer de esta tarima algo que no es. Usted lo ha respetado, con contundencia, con seriedad y con sosiego. Y este grupo se lo quiere agradecer. Muchas gracias. Gracias. Señora Segura. Cierra. Cierra la comparecencia la señora consejera de Educación, señora Gallá Sánchez.
Señoría, tiene la palabra. Señor presidente, señorías, señor Maillo, gracias por el tono y las palabras de su intervención. Se lo quiero agradecer de verdad. Y bueno, pues a los demás les tengo que decir que una vez más estamos hablando efectivamente de causa general, de que todo es arbitrariedad, de que todo es caos, de que todo es descontrol, de que todo es, como decía la señora Segura, oscurantismo. Y creo que ya tenemos que parar. O sea, que tenemos que ir por partes, ser justos y, sobre todo, ser un poquito más responsables. Estamos hablando de un procedimiento administrativo del año 2014. Les repito, año 2014, que está judicializado, que se está investigando y sobre el que vamos a tener una resolución judicial. Señorías, se han ido dando pasos y se ha actuado en cuanto hemos ido teniendo indicios de que pudiera haber alguna irregularidad. Y no quito ni pongo un ápice de importancia a lo que se está investigando, porque no toleramos actuaciones al margen de lo establecido en las normas. Por eso se está investigando. Pero ya están haciendo ustedes otra vez la causa general. Y no es cierto que todo esté en cuestión, no es cierto. Y si ustedes tienen cualquier sospecha, por mínima que sea, de que hay alguna actuación irregular, anómala o irresponsable, tienen el deber, tienen la obligación de denunciar. Deben ir a la Fiscalía y denunciarlo ya. Denunciar algo concreto no es manchar todo, no es poner todo en tela de juicio, no es enmarañar aprovechando las circunstancias, porque todos y todas somos servidores públicos, el Gobierno, pero también la oposición. Y esto requiere de mucha corresponsabilidad en la gestión diaria a la hora de administrar un servicio público ciudadano, tan importante como es en este caso el de la educación. Nosotros como Gobierno, por supuesto, pero ustedes también como oposición. Por tanto, señorías del PP, señora del Pozo, si ustedes saben más que nosotros, si usted sabe más que nosotros, si le ha llegado alguna información, si tiene usted muchos papeles que sean reprochables, tiene usted la obligación de ponerlo en manos de la justicia. Cuanto antes, se lo digo de verdad, denúncielo, señora del Pozo. Tenga claro que en cuanto a mí me llega, por poco y por pequeño que pueda parecer, si se trata de alguna irregularidad, alguna sospecha, algún indicio de que algo no se está haciendo como se debiera hacer, no me quedo de brazos cruzados, actúo. Pero lo hago con responsabilidad, con la responsabilidad que tengo que tener como servidora pública y responsable de la gestión de lo público. ¿Y de verdad a usted le parece responsable, si tanto conocimiento tiene de tales irregularidades como ha mencionado usted desde este atril, no poner esa información a disposición de la Administración de Justicia? ¿A usted le parece mejor seguir hablando de tramas, de arbitrariedad en general, alimentando la causa general? Si tiene información concreta, por favor, se lo repito, denúncielo, porque insinuar una y otra vez, sin dar ningún otro paso más y solo criticar y dejar caer que algo pasa, me parece de una irresponsabilidad mayúscula, señora del Pozo, se lo digo de verdad. Tan irresponsable como afirmar en prensa de forma tajante una falsedad como la que usted ha dicho en varias ocasiones, al decir que yo he ordenado parar los expedientes disciplinarios en marcha. Por favor, señoría, ¿cómo es posible que usted diga eso con esa contundencia cuando sabe que no es cierto? Hay que ser más responsable y también más riguroso. Ese tema es muy serio y no pueden ustedes injuriar con tanta ligereza, porque no vale todo, señoría, no vale todo. Se lo he dicho en mi primera comparecencia, pero se lo vuelvo a repetir, señora del Pozo. El 6 de abril de 2017, el instructor que está llevando a cabo los expedientes disciplinarios comunica a la Dirección General de Recursos Humanos lo siguiente, y que dice, se lo repito: teniendo constancia de la apertura de las diligencias penales por el Ministerio Fiscal, solicito la suspensión de la tramitación de los expedientes hasta tanto recaiga resolución judicial. 6 de abril de 2017. Señora del Pozo, no he mandado paralizar nada de nada. Nosotros somos los primeros interesados en dilucidar cuanto antes todo y llegar hasta el final. Se ha suspendido la tramitación hasta que haya resolución judicial, pero todo lo instruido hasta la fecha, todo, insisto, todo, señora Escrivá, incluida la información reservada, todo se ha enviado al juzgado. Todo. Precisamente por la importancia que tiene todo lo enviado, he considerado importante hacer esa información reservada de lo remitido. Pero ustedes ponen el ventilador, ponen en marcha la máquina del todo vale, con tal de desprestigiar, y ahí desgraciadamente cabe todo despropósito, hasta la falsedad. Y en su ánimo de tratar de hacer daño, no se dan cuenta, bueno, o quizás sí, no lo sé, se dan cuenta, pero les da igual, desprestigian ustedes con su causa general a muchos funcionarios y funcionarias y a trabajadores y trabajadoras del sistema educativo público andaluz, que además de trabajar cada día por mejorar nuestra gran educación pública, lo hacen de manera honesta, profesional, seria y muy responsable. Son más responsables que el mayor partido de la oposición, que entiende su labor de control de esta forma: calumnia, que algo quedará siempre. Son capaces de desprestigiar, o mejor dicho, de intentar desprestigiar a toda una delegación o a todo un sistema, por un caso de un expediente que no se ha olvidado, que no se está obviando, que se está investigando, que estamos trabajando en ello y que, como le he dicho, somos los primeros que cuanto antes queremos aclarar para seguir adoptando las medidas oportunas.
Y no vamos a tolerar ninguna irregularidad, se lo repito. No es cierto que no hayamos actuado. Lo hemos hecho en cuanto hemos tenido el más mínimo indicio y lo seguiremos haciendo. Y ustedes seguirán con su fango, sus intoxicaciones y sus juicios sumarísimos. Eso sí, mediáticos y partidistas. Y nosotros seremos respetuosos con el procedimiento judicial en el que se están dirimiendo las responsabilidades como las que hoy nos ocupan. Y les ruego de nuevo que, si tiene información en su poder, la ponga en conocimiento de la Administración judicial cuanto antes. Sean responsables y denuncie donde deben primero. Y les pediría que no confundieran la transparencia con actuar garantizando y respetando la seguridad jurídica de los procedimientos, de los tiempos y de las personas. Saben que nunca vamos a actuar por conjeturas ni por rumores, sino a la vista de unos resultados, primero de unas actuaciones previas, aunque le parezcan poco convenientes, después de unos expedientes disciplinarios y, desde luego, después de una resolución judicial. Así se va a hacer. Todos los pasos que vamos a dar van a estar sustentados en hechos y no en conjeturas. Otro principio inquebrantable es, desde luego, que se hará con todas las garantías jurídicas que existe un procedimiento como el que ahora se está instruyendo. Y mientras esto ocurre, se han puesto en marcha, se lo repito, nuevos mecanismos de control para la provisión de los puestos de trabajo específicos. Con la obligatoriedad, también se lo repito, de la provisión conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y con unas especificaciones para aquellos puntos habilitados por convenios o acuerdos de colaboración cuya ocupación se hace ahora por convocatoria pública, y con requisitos y méritos, también se lo repito, valorables y evaluables, y que son recogidos y avalados por las comisiones de seguimiento, estableciéndose además un seguimiento de los mencionados puestos a través del Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos. Y voy terminando. Efectivamente, se ha actuado con medidas disciplinarias, se ha actuado con ceses, se ha actuado con medidas correctoras y no les quepa duda de que, en cuanto tengamos resolución judicial, voy a ser contundente para la petición de responsabilidades de cualquier índole a quien haya cometido o consentido alguna irregularidad en torno a la cobertura de este puesto que se está investigando. Gracias. Muchas gracias, señora consejera.